Damos comienzo, pues, a la comparecencia del señor Fernández Villaverde, académico, a quien agradezco su disponibilidad. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 584, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica. Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Señor Fernández Villaverde, tiene usted la palabra para su exposición inicial. Gracias, señora Presidente. Señorías, comparezco ante esta comisión de acuerdo con el requerimiento recibido de la Presidenta del Congreso de los Diputados para resumir lo que he aprendido en mi investigación sobre la crisis financiera en España y con la esperanza de que tales lecciones sirvan para evitar repeticiones en el futuro de una crisis similar. Mis trabajos y los de mi colaborador, Tano Santos, catedrático en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y del que tomaré prestado mucho material, son extensos, con lo que hoy solo tendré oportunidad de esbozar el argumento y me veré obligado a dejar en el cajón muchos detalles, como, por ejemplo, las distintas fases de respuesta a la crisis, el papel del Banco de España en la fallida estrategia de fusiones entre 2008 y 2012, la reticencia a forzar un afloramiento temprano y creíble de las pérdidas en el sector bancario, la inoperancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o nuestras equivocadas estrategias negociadoras con Europa. Los últimos 20 años han sido los más turbulentos de nuestra vida financiera reciente. Casi sin solución de continuidad, hemos pasado de una expansión acelerada del crédito en 2001 a 2008 a una profunda crisis bancaria de 2008 a 2017, culminada con una reestructuración radical de nuestro sector financiero. Las heridas provocadas por esta experiencia en desempleo, pérdida de crecimiento económico, deuda pública y caída de la confianza en nuestras instituciones tardarán mucho tiempo en curar. Buena parte de la experiencia de España es paralela a la de muchos otros países, como Estados Unidos, Reino Unido o Irlanda. Factores internacionales, como los fallos de diseño de la eurozona, los problemas de regulación bancaria, los bajos tipos de interés nominales a largo plazo, los fuertes movimientos de capital ligados a la gran masa de ahorro global o el incremento de la incertidumbre de 2007 a 2008 son elementos claves a la hora de entender lo que nos ha pasado. A la vez, los últimos 20 años presentan unas características propias producto de decisiones concretas de política económica tomadas en España y que lamentablemente han supuesto una pérdida de bienestar mucho mayor de lo que hubiéramos podido tener bajo políticas alternativas. ¿Cómo reaccionó España a esos factores internacionales y cómo los mismos fueron agravados en nuestra nación es un proceso decisivamente marcado por nuestras características? La más importante de esas características fue el bucle diabólico creado al amparo de una legislación inadecuada entre partidos políticos, cajas de ahorros y constructores. Las cajas de ahorros se convirtieron en el centro de un caciquismo posmoderno, un instrumento controlado por los gobiernos autonómicos y locales para colocar a antiguos cargos públicos con retiros dorados, premiar amigos y financiar proyectos, normalmente inmobiliarios de dudosa rentabilidad, que, sin embargo, cumplían objetivos electorales en el corto plazo. El deterioro de la gobernanza corporativa de las cajas causado por este bucle diabólico llevó a un crecimiento exagerado de su cifra de negocios y a una cartera de créditos cargada de riesgos peligrosos y poco diversificados. Las cajas alentaron la burbuja inmobiliaria y permitieron su prolongación en el tiempo. Y el conjunto de intereses creados por las mismas paralizó la respuesta del Gobierno y del Banco de España, que esperaron demasiado tiempo antes de tomar medidas decisivas para solventar el problema. En particular, la recapitalización del sistema, la creación y salida a bolsa de una entidad sistémica, Bankia, que era insolvente de raíz. En vez de actuar con celeridad en 2008 o 2009, primero el Gobierno de Zapatero y posteriormente el de Rajoy patearon la pelota hacia adelante, hasta que España tuvo que ser rescatada con el memorando de entendimiento entre la Comisión Europea y España de 20 de julio de 2012. El crecimiento de las cajas de ahorros afectó a todo el cuerpo financiero,
obligando a reacciones de los competidores, como ciertos bancos que sufrían también de problemas de gobernanza corporativa. El caso más claro es el del Banco Popular, que, amedrentado de perder cuota de mercado ante las cajas y con una presión de una baja rentabilidad, se lanzó, después de la llegada a la dirección de Ángel Ron, a una carrera de imitación que todos sabemos cómo ha concluido. Como ha ocurrido una y otra vez en la historia económica, la existencia de un sector bancario cuasi público terminó, dada la letal combinación de captura política e incentivos perversos, en la dirección de las estructuras financieras, en llanto y crujir de dientes. Y lo que es más injusto, en el contribuyente pagando los costes. En el resto de mi intervención desarrollaré este argumento. Primero, pondré en contexto histórico los orígenes del bucle diabólico entre política, banca y sector inmobiliario. Segundo, explicaré cómo este bucle interactuó con el euro. Tercero, concluiré con unas lecciones más generales de cómo intentar que una crisis financiera como esta no vuelva a repetirse, o al menos que sus consecuencias sean más leves. Contexto histórico. El pecado original de nuestro sistema financiero fue la Ley 31/1985 de 2 de agosto de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorros, aprobadas por estas Cortes cuando el Partido Socialista gozaba de mayoría absoluta. Las cajas de ahorros habían sido creadas en décadas anteriores para suministrar servicios bancarios a las clases trabajadoras y medias. Los bancos tradicionales no veían, con las tecnologías de la información que existían en el momento, mucho beneficio en tener cuentas corrientes de pequeños ahorradores o en financiar hipotecas de pisos humildes. Las cajas de ahorros, como en otros países los bancos populares, las cooperativas de crédito o las sociedades hipotecarias, cubrían un hueco de mercado. La crisis bancaria, que siguió al shock petrolífero de 1973, acrecentó el papel de las cajas en nuestro sector financiero. Como uno de los pocos segmentos saneados del sector, las cajas recibieron por parte del Gobierno de España un impulso decisivo con el Real Decreto 2290/1977 y su fundamental artículo 20. Cito: a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, las cajas de ahorros podrán realizar las mismas operaciones que las autorizadas a la banca privada. A pesar de este Real Decreto, a mediados de los años 80 del siglo pasado, la gobernanza de estas cajas requería de una renovación para adecuarlas a las nuevas realidades económicas de una España a punto de integrarse en las aquel entonces comunidades europeas y de un negocio bancario transformado por la liberalización de los movimientos de capital y la llegada masiva de las tecnologías de la información. La Ley 31/1985, como declara su exposición de motivos, tenía tres objetivos: democratizar los órganos de gobierno de las cajas, que los mismos se ajustaran a la nueva estructura territorial del Estado y garantizar una gestión profesional. El articulado de la ley, el desarrollo de la misma y la actuación posterior de las comunidades autónomas hicieron que la democratización se transformase en politización, la distribución territorial en creación de reinos de taifas financieros y la gestión profesional en una quimera. Sin posibilidad de emitir acciones para su recapitalización, sin la señal de precios de la cotización de tales acciones, con unos derechos de propiedad mal definidos y sin disciplina de mercado. Las cajas podían adquirir bancos, pero los bancos no podían adquirir cajas. La transformación de las cajas era una bomba de relojería esperando el momento propicio para explotar. Y las desafortunadas sentencias del Tribunal Constitucional 48 y 49/1988 agravaron la situación al limitar los poderes del Gobierno central en la supervisión de las cajas y permitir que la legislación autonómica pudiese facilitar aún más la captura del control de las asambleas generales por las élites políticas locales. Déjenme que les lea el voto particular de Luis Díez Picazo en la segunda de las citadas sentencias y que resume a la perfección el problema de la nueva estructura de gobernanza de las cajas. Cito: en mi opinión, la ley enjuiciada acomete una vasta operación de traslación de los poderes de gestión de esas entidades a manos públicas, dejando intacto el régimen jurídico de su propiedad.
no se establecen en abstracto los órganos que deben regirlas, sino que se establece pormenorizadamente la forma de reclutamiento, y de la interpretación global de la ley se desprende que la posición dominante dentro de los órganos de gestión se entrega a las corporaciones municipales, por donde resulta, en rigor, una municipalización de las cajas de ahorros que antes eran de carácter privado, por la vía del señalamiento de la formación de los órganos de gestión. Mas una cosa es el establecimiento de un protectorado, aquí se refiere el gran maestro de civilistas a la supervisión pública de una empresa privada, y otra distinta es al que al principio llamaba la transmisión de los poderes de gestión a manos públicas. Las comunidades autónomas explotaron la puerta abierta por el Tribunal Constitucional con legislación que acentuaba la transformación política de las cajas, como la Ley 4/1997 de la Comunidad Valenciana, impulsada por José Luis Olivas, nombre al que volveré más tarde, que no solo otorgaba el 28% de los miembros de la Asamblea a la Generalitat Valenciana y otro 28% a los ayuntamientos, sino que atribuía, sin motivo de sustancia alguno, responsabilidades de supervisión al Instituto Valenciano de Finanzas, un ente sin experiencia en supervisión bancaria y sin la requerida independencia. Si tuviésemos tiempo, podríamos repasar la rica narrativa de tales transformaciones. Pero como ejemplo más claro, y dado que eventualmente fue la causa directa que nos llevó al memorando de entendimiento, me centraré en Caja Madrid. Su captura comenzó con el pacto en septiembre de 1996 entre el Partido Popular con Comisiones Obreras e Izquierda Unida. Este pacto aupó a Miguel Blesa, compañero y amigo del aquel entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, al frente de Caja Madrid, en sustitución de Jaime III, un gestor profesional y bien reconocido. Pocos documentos existen en la historia financiera tan tremendos como los 8 folios firmados por el secretario general del Partido Popular de Madrid, Ricardo Romero de Tejara, que luego, como no deberíamos sorprendernos, terminó de consejero en Caja Madrid y con una sentencia de la Audiencia Nacional de 1 año de cárcel y 3.600 euros de multa por el uso de las tarjetas Black, con el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras Madrid, Javier López. Sin recato alguno, los firmantes del pacto acordaban tomar el control de la institución. Se repartían las rentas derivadas de tal conquista, concedían privilegios a comisiones obreras, fijaban prioridades políticas en el negocio, eufemísticamente llamadas, cito, una política de inversión en sectores estratégicos, fin de la cita, con un énfasis en el sector inmobiliario, cito, préstamos hipotecarios. En este segmento tradicional de Caja Madrid hay que mantener el liderazgo adquirido apoyando las medidas recientemente adoptadas y una reactivación de las operaciones con promotores. Cierro la cita. E impedían la creación de cualquier mecanismo de recapitalización de la Caja. En 100 años, cuando el viento se haya llevado a la memoria de los aquí presentes, los historiadores futuros lucharán para conseguir entender cómo nadie pudo nunca firmar tal pacto. La prensa, fallando en su papel como cuarto poder, aplaudió el cambio de mando en Caja Madrid. El Mundo, en su edición de 20 de septiembre de 1996, afeaba la actitud numantina de Terceiro y resaltaba la madurez democrática de Izquierda Unida al apoyar Blesa. El Partido Socialista, aunque perdedor en 1996 de la lucha por el poder en Caja Madrid, aceptó plenamente la idea de que Caja Madrid era un instrumento político, como Rafael Simancas, vocal de esta comisión, manifestó a la cadena SER el 28 de mayo de 2003, cuando parecía estar destinado a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, cito, y parece bastante razonable que al frente de la Caja de Madrid se sitúe una persona de talante progresista. Es bastante razonable pensar esto, cierro la cita. No puede haber admisión pública más clara de la politización de una caja para satisfacer unos intereses partidistas. Vemos así que la captura política de Caja Madrid fue producto de un consenso entre todos los partidos y principales agentes sociales. Del Partido Socialista, que creó la ley que permitió el asalto de los partidos a las cajas. Del Partido Popular e Izquierda Unida, que la aprovecharon con descaro, y de la prensa, que aplaudió. La historia subsiguiente de Caja Madrid no cambió mucho de tono, con un acuerdo de la estabilidad y desarrollo de Caja Madrid firmado el 8 de junio de 2009 por el Partido Popular, Izquierda Unida de Madrid, Confia, Comisiones Obreras y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores, y al que se sumaron unas semanas más tarde el Partido Socialista, Comisiones Obreras de Madrid y la Unión General de Trabajadores.
Los tres partidos con representación en la Asamblea de Madrid en aquel entonces, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, y las dos centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, estaban de acuerdo en lo fundamental. Caja Madrid estaba para ser explotada. Este pacto, sin embargo, fue desbordado por el rápido deterioro de la situación económica y los conflictos internos del Partido Popular. La situación culminó con la llegada de Rodrigo Rato. Sin experiencia alguna en el sector bancario, desde 1979 había participado en política y de 1982 a 2004 había sido diputado y miembro del Gobierno, y después de una gestión desastrosa en el Fondo Monetario Internacional, existe un consenso generalizado entre los conocedores del fondo que Rodrigo Rato ha sido, con diferencia, el peor director gerente que ha tenido este organismo internacional en toda su historia. Rato terminó en enero de 2010 siendo presidente de Caja Madrid, con el único argumento en su favor que servía para solventar las disputas internas dentro del Partido Popular. Y no me crean a mí por estas afirmaciones. Lean las memorias de Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, la España amenazada. Cito textualmente a Luis de Guindos. Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010, tras una negociación política de un año y, en especial, una dura batalla interna dentro del PP, muy reveladora de lo que eran las cajas de ahorro en España. La verdad es que fue Rato quien pidió el puesto a Rajoy, y éste debió considerar las capacidades de quien pilotó la política económica con éxito reconocido durante los gobiernos de José María Aznar. Desconozco si por diseño o por casualidad, pero las memorias de Guindos son tremendamente esclarecedoras, tanto de aspectos como el nombramiento de Rato, como, si me permiten el inciso, de la profunda confusión existente en el actual Gobierno durante los primeros meses de su mandato acerca de cómo afrontar la crisis financiera y el irresponsable coqueteo de altos cargos del mismo, hoy elevados a posiciones incluso más altas, con la idea de abandonar el euro. El caso de Caja Madrid no fue el único. Caixa Catalunya, Bancaja, la Caja de la Castilla-La Mancha y muchas otras instituciones forman una triste galería de casos en los que la gestión profesional fue sustituida por personas carentes de cualificación, donde la estrategia de préstamos e inversiones se convirtió en una extensión de la política que alentó la burbuja y donde la realidad, siempre tozuda, terminó revelando un gigantesco castillo de naipes. Y no fue, como algunas veces se argumenta, culpable del desastre de las cajas la desregulación. La regulación de las cajas era prolija y, si cabe, se incrementó durante los años del boom por un Banco de España que intentaba minimizar los riesgos futuros con medidas como las provisiones dinámicas y una interpretación restrictiva desde 2004 de las International Financial Reporting Standards, limitando de manera decisiva la capacidad de las instituciones financieras españolas de colocar fuera de su balance sus riesgos, como estaba ocurriendo en Estados Unidos o el Reino Unido. En España no hubo arbitraje regulatorio de importancia. Y tampoco fue mala suerte tener unos cuantos malos gestores puestos ahí por el azar. Parafraseando a Oscar Wilde, tener un Miguel Blesa puede ser considerado mala fortuna. Tener un Miguel Blesa, un Rodrigo Rato, un José Antonio Moral Santín o un José Luis Olivas, el de antes de Valencia, un Narcís Serra y un Julio Fernández Galloso es falta de cuidado. Más seriamente, la evidencia econométrica es concluyente. Aquellas cajas manipuladas por los políticos fueron las cajas que se hundieron con más probabilidad. Cuanto más politizadas estaban las cajas y menos independencia de los órganos de gestión, más riesgos innecesarios asumieron, menos diversificación tuvieron en sus carteras de crédito. Por ejemplo, aquellas cajas lideradas por gestores sin experiencia previa, casi siempre políticos, tenían un 6% más de su cartera de créditos en el sector inmobiliario y un 1% más de tasa de morosidad. Cifras tremendas, dadas las medias del sector. Si además el gestor no tenía educación de posgrado, como de nuevo casi siempre ocurría con los políticos, la tasa de morosidad subía un 1% adicional. ¿Hubo hundimiento porque hubo malos gestores? Sí, pero hubo malos gestores porque el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida los pusieron ahí. Y tampoco fue la ceguera de los expertos. Excusa favorita de muchos. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los mejores conocedores del sector en España, advirtió
una y otra vez sobre los peligrosos desequilibrios que se acumulaban en nuestro sector financiero. Personas tan destacadas como Miguel Sebastián o Miguel Ángel Fernández Ordóñez escribieron en la prensa sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria. Lean, por ejemplo, las columnas de opinión de este último en El País de 11 de septiembre de 2003, El legado de Rato, o en 5 días de 27 de septiembre de 2003, El pinchazo de la burbuja de la construcción. Varios trabajos de investigación de economistas del Banco de España señalaron la existencia de una sobrevalorización de la vivienda de entre el 8 y el 20%. Finalmente, la Comisión Europea señaló en repetidas ocasiones que el mercado de la vivienda en España parecía recalentado y que un grave reajuste era posible. A la vez, algunos cargos de importancia, en particular el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, mantuvieron una actitud mucho más relajada al respecto, que en el caso de Caruana llevó a un notorio enfrentamiento con los inspectores del Banco de España en 2006, en especial con la carta que los mismos enviaron a Pedro Solbes, en aquel entonces ministro de Economía y Hacienda. De todas maneras, si la politización y subsiguiente mala gobernanza de las cajas era una condición necesaria para el boom crediticio y el posterior colapso del sector, se necesitaba de un elemento adicional, la entrada en el euro. El euro fue el producto de un conjunto de deseos: acelerar el proceso de integración europea, facilitar las transacciones comerciales y financieras de la Unión, etc. Un deseo clave era, para los países de la periferia, tener acceso a una chaqueta de hierro que limitase la crónica falta de disciplina fiscal y monetaria de los mismos. Por décadas, España, como ejemplo representativo de estos países de la periferia, había seguido un modelo de crecimiento castizo en el que los excesos fiscales y monetarios llevaban, tras un periodo de boom, a inflación, crisis de pagos externas y una devaluación. Tal modelo impedía un crecimiento sano en el largo plazo. Los economistas de nuestra generación pasamos nuestra infancia viendo noticias en televisión española, por aquel entonces no había otra, sobre las devaluaciones de la peseta. El euro prometía, al transferir la política monetaria a Frankfurt e imponer límites en la política fiscal, romper estos nefastos ciclos. Remarca Ofelia, en el cuarto acto de Hamlet, que sabemos quiénes somos, pero no quiénes podemos ser. Lo mismo le ocurrió al euro. En vez de ser un instrumento de disciplina, el euro se convirtió en el fertilizante de la burbuja. Al eliminarse el riesgo de devaluación y existir implícitamente una garantía de las deudas públicas y privadas por el resto de la eurozona, la prima de riesgo asociada a préstamos en España prácticamente desapareció. Hubo un fenómeno paralelo, pero en España menos importante, de caída de los tipos de interés nominales libres de riesgo. El tipo medio ex post, el tipo nominal menos la inflación observada a 3 meses en España, entre 1990 y 1998 fue el 5,31%. Entre 1999 y 2005 fue menos 0,04%. Por primera vez en su historia, los agentes económicos en España podían tomar prestado a unos bajísimos tipos de interés reales. Dado que el 80% de las hipotecas en España eran en aquel momento a tipos variables y el alto nivel de vivienda en propiedad, cualquier cambio en los tipos de interés reales tenían unas consecuencias de primera magnitud. Existían muchos motivos al principio para tales préstamos. Las generaciones nacidas a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, cuando España tuvo su mayor número de nacimientos totales, llegaban a su madurez y querían crear sus hogares. Un gran número de inmigrantes económicos, los que vienen a trabajar, y de ocio, los que vienen a retirarse, requerían de viviendas adicionales, calculado por algunos economistas en el 37% de la demanda de nueva vivienda. Como casi siempre ocurre en las burbujas, las mismas comienzan con un grano de verdad, que las justifica por mucho tiempo, antes de perder contacto con la realidad. España necesitaba más viviendas, sí, pero difícilmente necesitaba las 570.000 nuevas viviendas construidas de media entre 2001 y 2007. El incremento del precio de la vivienda
de 691 euros metros cuadrados en el primer trimestre de 1997 a 2.101 euros metro cuadrado en el primer trimestre de 2008 era difícil de racionalizar. Las instituciones financieras, lideradas por las cajas, se lanzaron con alegría a explotar estas oportunidades. Se incrementó el crédito casi sin límites, un 221 en el sector privado entre 2001 y 2007, financiado por unas masivas llegadas de capital extranjero estructurado en torno al recurso al mercado interbancario europeo y la titularización. En este mundo de bajos intereses, el problema de agente principal en el centro de la vida económica moderna se agravó radicalmente. Daba igual ser buen o mal gestor. En 2005 o 2006 era casi imposible perder dinero, con lo cual, lejos de tomarse medidas correctivas, los males se agravaban y se complicaba la solución del problema cuando la crisis llegara, al tener un capital humano de mala calidad en cargo de la gestión inicial de esta crisis. Es más, aquellos gestores más prudentes tendían a ser sustituidos, como ocurrió en el Banco Popular, ya que la cautela era raramente recompensada en el corto plazo de una burbuja. El empeoramiento del problema de agente principal condujo a una mala asignación de recursos, acumulando capital en sectores y empresas que no podían obtener el mejor rendimiento de los mismos, lo cual aceleró el serio problema de falta de crecimiento de la productividad total de los factores que España sufre desde mediados de los años 80 del siglo XX. Déjeme concluir con unas lecciones para el futuro. Este semestre estoy enseñando historia económica. En una de las primeras clases explico la crisis financiera en la tardía República Romana que siguió a las guerras macedónicas. La enorme victoria de las legiones en este conflicto inundó Roma con una ingente cantidad de tesoros. Según los cálculos más recientes, 1.050 toneladas de plata, cifra nunca vista en el mundo antiguo. Flotando en dinero, los romanos se lanzaron a un boom inmobiliario. Nunca antes se habían vendido y comprado las elegantes villas de la colina capitolina o las coquetas mansiones de la bahía de Nápoles con la misma viveza. Ni los banqueros romanos habían firmado tantos préstamos hipotecarios. Pero como todos los booms, este también acabó en desastre. En el año 88 a.C., Mitrídates VI invadió Asia Menor, ajustició a 80.000 ciudadanos romanos y se apropió de las extensas inversiones romanas en la región. El pánico se apoderó de Roma. Los precios de las casas se colapsaron y la práctica totalidad de los banqueros de la ciudad eterna se hundieron. Incluso la rápida victoria de Lucio Cornelio Sila no pudo solventar la crisis financiera. ¿Cuál es el propósito de recordarles este evento? Que las crisis financieras y su relación con los mercados inmobiliarios han existido desde que nos hemos dedicado a comprar y vender casas y que probablemente sigan existiendo para siempre. Algunas veces viene de conquistar a los macedonios, otras de ingresar en el euro y politizar las cajas. Sería absurdo pensar que las mismas van a desaparecer o que la política económica nos pueda aislar de las mismas. Pero lo que sí que podemos decidir es si queremos seguir siendo la España de las crisis financieras recurrentes o ser Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque Canadá no ha sufrido de una crisis bancaria desde 1839. A pesar de estar integrada en el sistema económico mundial, ser vecina de Estados Unidos, que sí que sufre de estas crisis, y no haber tenido nunca un banco central hasta 1935. Aunque no totalmente aislada de las consecuencias de las crisis financieras internacionales, la historia financiera de Canadá es corta y aburrida, como deben ser las historias financieras. En España, en comparación y solo durante mi vida, tenemos la crisis de finales de los 70, el colapso de Rumasa, la crisis de los 90 con Banesto y la crisis objeto de esta comisión. Demasiadas para mi edad. La próxima crisis no vendrá de las cajas, aunque solo sea porque éstas ya no existen. Pero sí que vendrá del eslabón más frágil de la cadena de intermediación financiera cuando esta cadena sea sometida a presión. Cuando metemos gas a demasiada presión en unas tuberías, el gas termina encontrando una junta por la que escapar. En 2001-2008, la presión vino por nuestra entrada en el euro y la brutal caída de los tipos de interés reales.
La junta por la que escapó la liquidez internacional fueron unas cajas politizadas y, en menor medida, unos bancos con pobres estructuras de gobernanza y, por ello, mal gestionados. La labor del legislador, en mi opinión, debe ser crear las instituciones necesarias para identificar esta presión con suficiente antelación y comprobar que no tenemos ninguna junta demasiado débil. Las lecciones de siglos de crisis financieras de cómo acometer este objetivo son claras. Reglas concretas y sencillas que impidan el arbitraje regulatorio. El imperio de la ley. Algunas de las decisiones judiciales en España recientes, como las referidas a las cláusulas suelo, son incomprensibles. Reducción de la discrecionalidad pública. Instituciones independientes de supervisión y con el nivel adecuado de capital humano. Y evitar las instituciones financieras públicas o cuasi públicas que terminan prácticamente siempre siendo capturadas por los políticos. Cualquier medida en dirección contraria sería el triunfo de la ingenuidad sobre la experiencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Fernández Villaverde. Y a continuación empezamos las intervenciones de los portavoces de distintos grupos, como saben, por un único turno de 7 minutos. Y en primer lugar tiene el solicitante de la comparecencia, el señor Roldán Monés, por el Grupo Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Señor Fernández Villaverde, es un placer tenerle aquí. Le agradezco mucho que haya venido a esta comisión, que yo creo que es importante porque, a pesar de que llegamos tarde, toca hacer un análisis riguroso de lo que sucedió durante los años del boom y de las causas del mismo. Yo voy a ser muy breve. Quería hacer dos comentarios. En primer lugar, yo si hubiera que sacar una conclusión de su comparecencia, hay un eje central en todo lo que ha explicado, que es el eje de la politización, ¿no? El rol central de la economía política, el rol central, de la, si quiere, colonización por parte de los partidos políticos, tanto del sistema financiero a través de las cajas de ahorro como de los reguladores, ¿no? ¿Cree usted que podríamos hablar como de la politización, como del problema principal que tuvo España? ¿Es esa la causa diferencial en relación, si lo puede poner en perspectiva, en relación a otros países? Eso por un lado. Después, en una investigación fantástica que publicaron en el Journal of Economic Perspectives, hablaba de este bucle diabólico que ha mencionado al principio, el triángulo incestuoso, creo que le llamaban en ese paper, que era básicamente entre las cajas, entre los gobiernos locales y los promotores, como las cajas politizadas, como usted ha explicado muy bien, financiaban los elefantes blancos y los proyectos magnánimos de algunos gobernantes locales sin ningún tipo de criterio de rentabilidad, con unos riesgos excesivos, etcétera, y el rol que jugaban los promotores en todo aquello. ¿Podría explicar un poquito más en detalle cómo era la dinámica que funcionaba, que explicaba también en esa investigación? Después, aquí, en esta comisión, yo supongo y estoy convencido que de manera desinteresada se ha intentado reducir o quitar peso a la importancia de las cajas de ahorro en la crisis, ¿no? Como hemos tenido crisis en otros lugares. ¿Puede explicar por qué los incentivos en los órganos de gobernanza de las cajas de ahorro, por qué los problemas de capital humano gigantescos, por qué los niveles de politización extrema son enormemente perjudiciales en comparación a los incentivos que tendría un consejo de administración o un órgano de gobernanza en el banco, en cualquier banco, y el rol que ha jugado, por un lado, en España, ¿no? Si hablamos de 60.000 millones y todo el rescate han sido cajas, si usted cree que realmente ha sido central el asunto de las cajas o no, porque aquí hay algunos partidos que han reivindicado que las cajas no habían sido el problema en España. Y finalmente, un punto sobre los reguladores. Hombre, usted mencionaba también, ¿no?, aquellas publicaciones
pues tanto del Servicio de Estudios del BBV como del IMF, como de The Economist, como ha mencionado varios políticos, el señor Sebastián, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cómo durante los años del boom todo el mundo, desde el 2002, 2003, 2004, sabía que estábamos en un boom espectacular de la construcción, con una exposición excesiva en los balances a la construcción, al real estate. Y de pronto los años pasaban y no se hacía absolutamente nada. Llegó el señor Zapatero al Gobierno y también le pediría si nos podía explicar eso con un poco más de detalle. ¿Qué políticas económicas tomó el Gobierno Zapatero en los años previos justamente al boom? ¿Y qué rol y por qué cree usted que los reguladores no reaccionaron? ¿Qué tendrían que haber hecho? ¿Qué podrían haber hecho? ¿Qué tipo de reguladores podemos tener que permitan que eso no vuelva a suceder? Ya ha abordado muchas de estas cuestiones, pero en todo caso, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, señor Roldán. A continuación tiene por el Grupo Vasco PNV la señora Sagastizábal la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero también, darle las gracias o agradecerle su comparecencia hoy aquí para hablarnos de la crisis del sistema financiero y bancario de España. Es cierto que en el 2008 se desató una crisis económica que afectó a las principales economías mundiales, pero en España además fue particular porque el sector de la construcción tuvo un papel determinante y, por otro, como usted ha dicho, por la mala praxis en la gobernanza de las entidades bancarias. Pero me gustaría preguntarle si esta gobernanza ha sido igual también tanto en las cajas como en los bancos, porque en algunas cajas hemos visto que no ha sido así y por eso la pregunta. La expansión del crédito, la laxitud de las entidades financieras a la hora de conceder préstamos, la regulación, la supervisión financiera, que evaluaba los riesgos, desde luego, de forma mínima y los tipos de interés bajos, es verdad que provocaron un exceso de liquidez que hizo que muchas familias y empresas se endeudaran por encima de sus posibilidades, en un contexto además optimista, y que en algún caso algunos gobiernos no quisieron reconocer que había una situación que no era real, una situación insostenible y, en definitiva, que existía un problema que tarde o temprano iba a explotar. Desde luego que había una serie de riesgos que se obviaron y, por tanto, no se les puso freno. Por todo ello, y a lo largo de las diferentes comparecencias que hemos tenido, lo que estamos viendo es que puede haber responsabilidades de muchos actores que nadie quiere asumir y, por lo tanto, lo que han hecho ha sido echar la culpa a factores externos o factores que decían que no se podían prever, alegando además la falta de medios para atajarlos o que no existían mecanismos jurídicos ni económicos al efecto. Por todo ello, también me gustaría conocer su opinión acerca de si cree que la excesiva deuda privada es el origen de los problemas de las finanzas públicas o fue el excesivo endeudamiento del sector público el causante de la quiebra del sector bancario o ambos. También me gustaría conocer si cree que las medidas tomadas han sido suficientes y correctas. También su opinión acerca de la situación del sistema financiero español en este momento y, por lo tanto, de la concentración bancaria que se dice que hay. También me gustaría conocer su valoración acerca del rescate bancario y de que no vamos a recuperar una cantidad pues importante de dinero. Ha hecho usted también una afirmación que ha sido, pues que ha habido equivocadas estrategias acordadas con Europa. Me gustaría conocer por qué hace esta afirmación y qué valoración entonces hace de Basilea, porque aquí en alguna comparecencia ya se nos ha dicho que el acuerdo de Basilea II supuso globalmente una mayor debilidad de las entidades en materia de recursos propios, además de abrir a la puerta a que hoy prácticamente es imposible determinar con fiabilidad los recursos propios de los que dispone cada entidad de crédito. Por eso también le hago esa pregunta. También han surgido de la crisis pues, dos nuevos actores, que han sido el FROB y la Sareb, y me gustaría también conocer un poco su valoración acerca de esto. Y también me gustaría conocer cuál debería ser el papel en estos momentos del Banco de España a la vista de todo lo ocurrido. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem Marea, el señor Garzón. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia al profesor Fernández Villaverde aquí y a su exposición. Nuestro grupo comparte algunos de los elementos que ha planteado y está pues, con discrepancias con otros, pero en cualquier caso, y en virtud de que usted viene aquí como experto académico, naturalmente lo que queremos es intentar hacer algunas cuestiones que pudiera usted profundizar en la línea que creemos que puede arrojar más luz sobre lo que aquí estamos investigando.
Yo creo que ha descrito usted muy bien lo que creo que ha llamado caciquismo o alguna forma nueva de caciquismo. Yo creo que ha descrito muy bien esa serie de interrelaciones que operaban en algunas cajas de ahorros y que han tenido consecuencias nefastas para nuestro país. Creo que además ha sido particularmente claro e incluso le diría se ha quedado muy corto al describir la mafia de lo que existía en Caja Madrid y de lo que eran las relaciones político-empresariales en el curso de los acontecimientos en la fecha tratada. Pero nos surge una duda, dado que usted pues, ha excluido directamente a determinados protagonistas, como pueden ser los bancos privados, y al incluir las cajas creo haber entendido una generalización total y esto a nuestro juicio es relevante porque puede llegar a conclusiones distintas. Si uno atiende a lo que ha sucedido realmente en nuestro país, encontrará con que la mayoría de las cajas, especialmente las más grandes, han seguido un comportamiento que usted ha descrito con acierto, pero también han existido anomalías dentro de ese patrón que son anomalías muy importantes. Son anomalías que tienen que ver con el comportamiento, voy a decir entre comillas, correcto de entidades como la Caixa, como Unicaja o como las entidades vascas, cuyo modelo corporativo obedece exactamente a los mismos patrones que el resto de cajas de ahorro, sometidas a la misma regulación y, sin embargo, con diferentes resultados. Creo que son anomalías suficientemente importantes como para no llegar a conclusiones tan, digamos, claras o profundas como las que usted ha lanzado o ha sugerido. También nos hemos encontrado en nuestro país bancos. Sí, no pasa nada, no hay problema. Estamos entre amigos. Hemos encontrado también en nuestro país bancos privados con una cartera de créditos dudosos por encima del 60 y 70%, que ha sido compensada clarísimamente con el negocio exterior, reconocidos por ellos mismos, un negocio exterior que tiene que ver con la internacionalización de esas entidades financieras que no tenían las cajas de ahorro, pero por lo tanto el problema sí que lo tenían presente, aunque no tuviera esas consecuencias, con una excepción: el Banco Popular, porque el Banco Popular sí que es también un banco privado que además ha pesado su lastre mucho más de lo que había podido compensar con ese espacio exterior. Y, por lo tanto, creemos que ante este tipo de anomalías es difícil llegar a la conclusión de que las cajas de ahorro pueden ostentar en exclusividad con la causa original. Y creo que nos despista, porque quizás la causa esté más allá y esté en algo que usted, al menos a nosotros, no nos ha parecido escucharlo y quizás pueda profundizar en ello, que es la otra pata de su buena descripción, que es la del modelo económico y la del modelo inmobiliario con sus agentes concretos. Es decir, hay unas élites económicas que formaban parte de esas relaciones y de esos incentivos perversos de los que usted ha hablado en el seno de las comunidades autónomas. Es fácil entender cómo un proceso de recalificación en el ayuntamiento de una determinada localidad podía estar acompañado de un proceso de financiación a través de las interrelaciones entre los agentes sociales y partidos políticos de un determinado lugar. Pero falta un agente, y es el agente económico, es el agente que construye el edificio, es el promotor, es, en definitiva, una élite económica de empresa privada que también participa. Y esto para nosotros es relevante porque esto ha operado en todo el conjunto del territorio, igual para cajas y para bancos. El portavoz de Ciudadanos decía hace un momento que en esta comisión hay quien niega la participación de las cajas. Yo no lo interpreto así. Yo creo que todo el mundo asume que las cajas juegan un papel. Lo único que ocurre es que no lo han hecho en exclusiva y nuestra sensación es que quizás esté en ese modelo. La pregunta es evidente: ¿qué papel cree usted que juegan esos agentes económicos dentro de ese sistema de incentivos clientelar, caciquista? Y, como insisto, creo que usted se ha quedado corto porque ha sido elegante a la hora de describir esas relaciones, pero que hay más sujetos que son relevantes, porque si el diagnóstico no es completo, las conclusiones pueden ser erróneas, dado que uno podría deducir de su intervención y de lo que usted ha señalado como causa de origen, el cambio en el gobierno corporativo, podría deducir su preferencia por un modelo más tecnocrático de gestión
que, sin embargo, en otros países también ha fracasado, como podría ser el caso de Estados Unidos, donde quizás estas intervenciones sobre las cajas de ahorro allí serían absolutamente extraterrestres, porque allí lo que quebraron fueron los bancos privados y, en algunos casos, no una ni dos, sino hasta 3 veces, gestionados por gestores privados. De modo que creo que las cuestiones del gobierno corporativo han de completarse, y lo que usted ha planteado desde nuestro punto de vista es correcto, pero creo que necesitaría aportar algunos elementos adicionales que quizás usted pueda hacerlo a continuación, debido a que sus limitaciones de tiempo anterior no le hayan podido permitir hacerlo. Gracias. Gracias, señor Garzón. Por el Grupo Socialista, la señora Pérez Herráiz. Gracias, señora presidenta. Y muchas gracias, señor Fernández Villaverde, por su comparecencia, por su lección que estudiaremos con el detalle que merece para que nos sea realmente útil, pero así sobre la marcha, aunque es un poco difícil, permítame que le haga algún comentario y alguna pregunta. Yo soy una humilde política de izquierdas y defensora del Estado de las autonomías. Y la política, las políticas, es evidente que se equivocan muchas veces con consecuencias para los ciudadanos, es verdad, pero me temo que los economistas también. Hoy es evidente que todo falló. Se conjugaron una serie de circunstancias que tuvieron un resultado trágico, del que pagamos las consecuencias y las pagaremos durante mucho tiempo. Pero también falló la supervisión del Banco de España, que es una institución central, centralizada y, por lo tanto, repito, creo que no todo es culpa de la política y de la descentralización. Además, creo que la política bien hecha, controlada y avalada por los ciudadanos, debe regir la organización de la vida en sociedad. ¿No cree usted? Dijo que no era el problema la desregulación de las cajas, o que no era el único problema, fue una frase literal de usted hoy, y la desregulación general que hubo en aquellos años, ¿qué repercusión cree que tuvo? Respecto a la politización, es probable que usted conozca por su capacidad mucho mejor que yo lo que pasó en Galicia con las cajas de ahorros de Galicia. Le puedo asegurar que más que sus gestores, que fueron los mismos durante muchísimos años, estar influidos por la política, en todo caso, y a lo mejor no muy afortunadamente, influían ellos en la política. Con respecto a las consecuencias, usted dijo que el problema es que las crisis las pagan los ciudadanos. Ese es realmente el problema. Leí que usted criticaba duramente los ajustes que se hicieron en Irlanda como consecuencia de la crisis. ¿Qué opina de los recortes en gastos sociales que se hicieron en España? ¿Eran imprescindibles o se pudo haber hecho el ajuste necesario de otra forma? La crisis financiera en España, repito, se pagó fundamentalmente por los ciudadanos con los llamados recortes. ¿Se pagó por quien correspondía o tenían que haber asumido ese pago otros? ¿Qué valoración hace ahora, teniendo en cuenta que en las comunidades autónomas reside todo el gasto del Estado de bienestar? ¿Considera que tienen que hacer todavía más ajustes las comunidades autónomas? Respecto a la expansión de las cajas en los créditos y el incremento que tuvo en determinado periodo de los créditos dudosos y demás, acaba de comentar el compañero Garzón que los bancos también tuvieron esos incrementos. Tenían una diferencia, entre otras, pero una de las diferencias que tenían es que las pérdidas, que ese crecimiento desproporcionado y del incremento desproporcionado también de dudosos, las compensaban con los beneficios que obtenían con su actividad en el exterior. ¿Usted cree que se podía haber controlado y evitado los planes de expansión de las cajas? Yo creo que también lo comentó el compañero Garzón. Las cajas tenían incentivos para el crecimiento sin control
Se podía haber evitado esos incentivos. Ahora parece evidente que los directivos obtenían beneficios por el crecimiento, aunque el crecimiento tuviera pies de barro y se derrumbara, pero después el derrumbe a ellos no les afectaba. Las cajas con correcciones se podían haber mantenido, eran entidades que bien gestionadas podían haber continuado teniendo la utilidad que tuvieron durante muchos años para la sociedad en la que estaban implantadas. El problema era la naturaleza de las cajas o la gestión que hicieron las cajas y que no se controló adecuadamente. Nosotros creemos que está relacionado también con todo el problema, con el insuficiente control de las cajas, la gestión de las auditoras. Leí que usted decía algo similar con respecto a las agencias de calificación. Decía usted, si pueden ganar más dinero realizando un mal trabajo, el resultado será una pésima evaluación. Creemos que pasa algo muy similar con respecto a las auditoras. Trabajan para quien les paga, ven lo que estos quieren que vean, a pesar de que su obligación es que la información sea clara para terceros interesados, no solo para quien les paga. ¿Qué opina del papel que tuvieron las auditoras? Por volver al ejemplo de Galicia, las cajas gallegas, según sus auditoras, en 2009 tenían un patrimonio neto contable aproximadamente entre las dos de 3.000 millones de euros y en un año ese patrimonio pasó a ser de menos 9.000. A pesar de que en 2009 ya estábamos en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y los activos no tenían el valor que se les daba, nadie decía nada y las auditoras, ahora, a posteriori, responsabilizan a las tasadoras, que a su vez tenían vinculaciones con las entidades bancarias. ¿Se hizo algo para que lo que reflejen las auditoras se ajuste más a la realidad y no vuelva a suceder esto? Bueno, ya comentó también el compañero Garzón que el Banco Popular, pues el problema era de las cajas. ¿Qué pasó con el Banco Popular? ¿Debería el Banco de España haber limitado la expansión del crédito que hubo hasta el 2008 y su concentración en el sector inmobiliario? Los inspectores tienen dudas respecto a si el personal del Banco de España es adecuado en número y calidad. ¿Cuál es su valoración respecto al funcionamiento del Banco de España? ¿Considera que el sistema de supervisión actual del Banco de España es más eficaz de lo que fue hace unos años? ¿Y el europeo? ¿Y qué valoración hace de la actual concentración bancaria que hay en España? ¿Supone algún riesgo? Y, por último, no me quedó claro cuál es su opinión con respecto al euro. ¿Usted consideraría conveniente que España estuviera fuera del euro? Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora Pérez. Por el Grupo ya Popular, el señor Juncal. Muchas gracias, presidenta. Y, señor Fernández Villaverde, darle la bienvenida a esta comisión, agradecerle pues el esfuerzo y el trabajo que le supone venir hasta aquí. Como obviamente no estamos en un debate, yo simplemente hacer así algunos apuntes, algunas reflexiones y algunas preguntas, ¿no? Usted hablaba de que las fusiones habían resultado fallidas. Lo que pasa, mi pregunta es, ¿y había otras alternativas? Porque, efectivamente, es decir, la crisis está ahí, el resultado lo conocemos todos, pero yo, desde mi punto de vista, entiendo que, pues una serie de cúmulos de circunstancias se han ido sumando y dieron lugar a esa situación que indudablemente ha tenido pues un coste para toda la economía española, ¿no? Porque usted hablaba que se daba el bucle diabólico, la falta de gobernanza, entrada en las cajas de los gobiernos políticos, con las constructoras y demás. Pero eso hasta lo podemos llevar, yo por lo que hacía mención a algunas leyes, es que nos podemos ir al franquismo, porque indudablemente al final del franquismo es cuando las cajas empiezan a hacer fusiones a nivel provincial, incluso trasciende incluso la provincia ya a la comunidad, ¿no? A lo que era en aquellos momentos la región, no eran comunidades autónomas. Con lo cual,
estuvieron ahí y eran entidades muy pequeñas, el origen son entidades locales, que después van evolucionando y, como usted apuntaba, en el 1977 se regula que igualan las operaciones de caja banco, es decir, la autorizan a las cajas a actuar como auténticas entidades bancarias. Estamos hablando del 77, quiere decir que ya habían alcanzado cierto volumen. Entonces, efectivamente, no es la falta de gobernanza, pues es el problema un poco, dicho así sencillamente, ¿no? Las cajas son de todos y no son de nadie, con lo cual ya estaban en esos tiempos pues con unas representaciones, vamos a llamarle políticas, aunque fuesen de otros no políticas o incluso de la Iglesia, en fin, que tuviesen representación de diversas entidades. Al no haber capital social, pues obviamente, pues capital social como lo entendemos, ¿no? Desde una perspectiva de sociedad anónima, pues lógicamente estaba representado por ese tipo de instituciones. Y es verdad, y usted ha citado al señor Gayoso, por ejemplo, que yo no es que lo vaya a defender, ni mucho menos, pero el señor Gayoso es un caso de un señor que empezó pues de botones en la Caja de Ahorros de Vigo y llegó a presidente. Pero tanto que yo, como también soy gallego, pues tanto la Caixa Vigo como Caixa Galicia los conozco un poco por más proximidad. Sí había una estructura profesional, y supongo que en el resto de las cajas también las había, unas estructuras profesionales, independientemente que la representación, porque vuelvo a insistir, no había capital. Entonces, por lo tanto, al ser unos organismos públicos, pues tendrían la representación de las fuerzas políticas que en cada momento hubiera lugar. Por lo tanto, con esto quería decirle que el origen, pues hasta eso, pues nos tenemos que ir hasta el 77 y antes, ¿no? Para es verdad, está ya en el 2008, pero estoy de acuerdo con lo que dice usted, con múltiples de circunstancias. La entrada del euro y, para mí también muy importante, la bajada del tipo de interés, que indudablemente favoreció el crecimiento del sector del ladrillo. También mi pregunta, ¿había otro sector donde la inversión se pudiera canalizar? Y ya sabemos que los inversores lo que buscan es rentabilidad, riesgo el menos posible, pero bueno, ahí ya es donde juegan precisamente pues los tipos de intereses y demás. Pero no había otro sector, también desde mi punto de vista, que pudiese ser capaz, que atrajese esa inversión, favorecido por lo que también hacía usted referencia, un incremento de población, tanto vegetativo como sobrevenido por la migración, y que por lo tanto hubo un fenómeno de inmigración en el país que necesitaba, incluso yo también apunto otra, mi pregunta es si no habría otro factor también. Llevábamos muchos años donde la desgravación fiscal por la primera y la segunda vivienda pues era también uno de los pocos digamos medios que tenía el contribuyente español de ahorrarse, de hacer cierto ahorro fiscal, y que por lo tanto se derivaban recursos importantes a esa financiación de primera y segunda vivienda, que lógicamente con la bajada del tipo de interés pues favoreció la explosión. Que después haya comportamientos indudablemente que no son plausibles, pues generaron situaciones que todos conocemos. Usted también hablaba de tema de futuro. Yo quiero coincidir, y una de las preguntas es precisamente la diferencia del tratamiento de las crisis en España, cómo fue, y en Estados Unidos, que usted conoce perfectamente, ¿no? La diferencia del funcionamiento
de las crisis en las entidades, cómo se responden las entidades. En Estados Unidos se produce la quiebra, la liquidación y el resto es lo que sigue, si queda algo. Y aquí, pues de una manera u otra, hemos socializado las pérdidas. ¿Que hubo retrasos en las actuaciones del Banco de España y de los gobiernos? Citó usted a Zapatero y Rajoy, efectivamente. Lo que pasa es que sí le quiero hacer un apunte, simplemente, que el MOU, el memorándum de entendimiento, se firmó, como usted dijo, en junio del 12. El señor Rajoy tomó posesión el 28 de diciembre del 11, quiero recordar, con lo cual me temo que hay mucha margen de actuación. Otra cosa es la negociación, pero como margen de actuación no tuvo, ¿no? Y qué importancia, decía usted, de futuro. También, pues yo, desde mi punto de vista, que valore el volumen de la deuda en España, y si eso no puede ser en el futuro, pues indudablemente una causa que nos vaya a generar problemas, pues dentro de 10, 15 años, que estemos hablando del problema de la deuda que se ha generado en el país durante estos años. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Juncal. Yo no lo necesito, pero... Lo que mejor le venga a todo el mundo. Muy bien, pues tiene la palabra el compareciente. ¿Cuánto tengo tiempo para responder? Vale, voy a poner las manos el reloj. Que ha habido varias preguntas que son conjuntas entre distintos personas. Lo que voy a hacer es responder a esas preguntas un poco conjuntas y luego voy a intentar entrar en algunas preguntas. Sí, más bajo. Vale, hace mucho. Estoy acostumbrado a dar clase y en las habitaciones grandes hay que gritar, porque si no, no se escucha a los estudiantes que están viendo el partido de fútbol. Bueno, una de las preguntas que ha aparecido una y otra vez es el tema cajas versus bancos. Una manera de pensarlo es la siguiente. Fumar. Si yo fumo, no me voy a morir de cáncer con probabilidad 1. Solo aproximadamente el 35% de la gente que fuma se muere de cáncer. Y si no fumo, pues lo mismo también me muero de cáncer de pulmón. Como el 1,5% de la gente que nunca fuma también se muere de cáncer de pulmón. Con lo cual uno no puede decir, mira, es que mi tío Alfredo fumó y se murió a los 105 años y mi tía Susana no fumó nunca en su vida, se levantaba por las mañanas, tomaba gachas con leche desnatada y corría 5 kilómetros y se murió de un cáncer a los 55. Lo que hay que mirar son las proporciones, y es la enseñanza número 1 en estadística. Y cuando uno mira las proporciones de bancos que les ha ido bien y bancos que les ha ido mal, versus las proporciones de cajas que le ha ido bien y cajas que le ha ido mal, se encuentra exactamente con el mismo argumento del fumar, que ha habido muchísimos más entre las cajas que entre los bancos. Pensemos en las cajas, Caja Madrid, Caixa Catalunya, Bancaja, etc. ¿Ha habido excepciones? Sí. Ha habido dos grandes excepciones. Una es la Kutxa, las cajas vascas, y la otra es Unicaja. Son dos casos muy interesantes y la verdad es que me gustaría entender mejor, quizás en el futuro, cuando tengamos acceso a los datos y a los documentos internos de estas dos cajas, sepamos mejor cuáles son los motivos por que la Kutxa y Unicaja funcionaron mejor. Unicaja la conozco un poquito mejor. Unicaja, por algún motivo, recibió instrucciones muy claras de que había que asegurar la supervivencia de la caja bajo cualquier escenario. Mi hipótesis, y aquí subrayo la palabra hipótesis, es que tanto Unicaja como Kutxa existen en dos comunidades autónomas donde el partido dominante va a ser probablemente el partido dominante entre los próximos 50 años o entre los próximos 30 años, y existe lo que en economía se llama un valor de franquicia, que es mantener el control y el poder de algo que te va a durar por mucho tiempo. En Madrid, en comparación, dado que tenemos un sistema proporcional con ley DONT, 100 y pico diputados es prácticamente proporcional, muy pocos votos hace que se pueda ir el control del Partido Socialista y ahora con Podemos al Partido Popular con Ciudadanos.
Quiere decir que si yo estoy intentando extraer rentas de Caja Madrid en la Comunidad de Madrid, sé que existe una probabilidad muy alta de que yo pierda Caja Madrid dentro de 4 años, con lo cual quiero extraer lo antes posible. Si yo estoy en Unicaja, como sé que voy a seguir estando en Unicaja en los próximos 50 años, pues mejor que las extraigo lentamente y así mantengo a la caja viva. El caso de la Caixa es un poquito distinto. El caso de la Caixa, y estaba mirando ante los datos porque me los envió un amigo mío que se dedica a esto, recibió 4.500 millones de la compra del Banco de Valencia, que corresponde al 3,3% de los activos valorados por riesgo del banco en 2001, es decir, casi un tercio del capital. Sin estos 4.500 millones, lo mismo, la Caixa ahora estaba en una situación muy distinta. Es decir, que por un lado, entre las cajas, excepto Unicaja y la Cucha, es bastante difícil encontrar a nadie, y algunas de las muy pequeñitas es bastante difícil encontrar a nadie que no lo hiciera muy bien. A mí esto me suena mucho como la mayoría de los fumadores terminan teniendo problemas de salud con por fumar. BBVA, Santander, efectivamente, obtuvieron grandes beneficios de sus posiciones internacionales. La respuesta obvia es, bueno, precisamente ellos se diversificaron porque tenían una gestión que entendía que uno no puede poner todos los huevos en la misma cesta y que tenía que invertir en otros sectores. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, Caja Madrid intentó diversificar, intentó irse a Florida. Por un motivo, todas las cajas de ahorros españoles querían tener bancos en Florida. Me imagino que es porque es un fantástico sitio para estar en enero haciendo un viaje de investigación y de encontrar datos concretos. ¿Qué es lo que sacó de Florida a Caja Madrid? Pérdidas. De la misma manera que el Banco Bilbao Vizcaya compró Compass en Texas y sacó muchísimo dinero de Compass, y de la misma manera que el Banco Santander sacó muchísimo dinero de Brasil, Caja Madrid pudo haber comprado un banco en Texas y haber diversificado su negocio. Y cuando lo hicieron, fracasaron. Es verdad que había 2 bancos de los privados que no lo hicieron muy bien, Popular y Pastor. Y es verdad que estos bancos se encontraban con unos problemas de gobernanza corporativa. Como enfatizaba anteriormente, también te puede ocurrir que te mueras de cáncer de pulmón aunque no fumes. No es exactamente igual. Esto es más que te puedes morir de cáncer de pulmón porque vas todas las noches a un bar que está lleno de gente fumando. Y eso es lo que le pasó al Banco Popular. Los accionistas del Banco Popular se pusieron muy nerviosos alrededor del 2002 porque el banco no estaba rentabilizando lo suficiente, el return on equities, perdón, por la expresión en inglés, no me sale ahora en castellano, era muy bajo y ponen Ángel Ron. Y Ángel Ron básicamente lo ponen para incrementar. Y si no hubiese existido estas cajas lanzadas a unos crecimientos absolutamente desproporcionados, es quizás posible, aunque por supuesto como todos los contrafactuales no lo sabemos, que los accionistas del Banco Popular no se hubiesen puesto nerviosos y no hubiesen puesto a Ángel Ron dentro de este cargo. Es verdad, de todas maneras, y estoy totalmente de acuerdo, porque esto también ha venido en varias ocasiones, que parte del problema del Banco Popular ha venido de una mala gestión por parte del Banco de España. No nos ha ido muy bien a nosotros con los gobernadores últimamente. Miguel Ángel Fernández Ordóñez había sido una persona fuertemente politizada, que había tenido unos cargos en las administraciones socialistas. No era una persona con la independencia necesaria para haber sido gobernador del Banco de España. Por cierto, también fue él el que promocionó la ley de 1985. Como todo en la vida, hay un principio y un final. Parece una ópera de Wagner donde el leitmotiv aparece constantemente. Posteriormente, el Partido Popular pudo haber puesto, y había grandes candidatos para ser gobernador del Banco de España, a una persona de prestigio internacional, y pusieron a Linde, que no lo tiene. Me decía la comparación con Estados Unidos. Bueno, pues George Bush puso a Bernanke, una persona de enorme reconocimiento internacional, un fantástico economista que se había dedicado a estudiar esto. Rajoy prefirió poner a Linde en vez de a González Páramo porque Linde es un yes man y González Páramo no. Y espero que estos se acuerden de ello la próxima vez que haya que nombrar un gobernador del Banco de España. Entremos un poco en cada uno de los puestos uno a uno. El primero fue, a ver que me pierdo un poquito, Roldán. Por supuesto, el papel de los promotores, y en eso, por cierto, el señor Garzón tiene absolutamente toda la razón, no he tenido tiempo de desarrollarlo. Tenía 30 minutos y he sido muy estricto en acabar 30 minutos exacto. Los promotores tienen una culpa absolutamente esencial. Y tienen una culpa absolutamente esencial por los incentivos que se han generado en España por muchos años. Quizás a usted le guste Netflix y vea Narcos. Yo a todos mis estudiantes les pido que vean Narcos. Es una gran serie. ¿Por qué? Porque si uno piensa, por ejemplo, en alguien en la tercera temporada,
Orihuela, los hermanos del cartel de Cali. Pues si uno lo piensa bien, esta gente son grandes managers, pues son capaces de tener una organización internacional que suministra su producto por todo el planeta a un precio competitivo y no solo sin la ayuda del gobierno, sino con la activa oposición de los gobiernos a suministrar ese producto. Lo realmente triste de Colombia es que una persona tan obviamente lista como Orihuela y los hermanos del cartel de Cali no se pudiesen dedicar a ser productivos para la economía. Y en vez de hacer algo que aportase valor añadido y riqueza para todos, se dedicaban a crear coca. Y eso es lo que ha pasado con los promotores en España. Por una serie de motivos, en España la única manera con la cual mucha gente puede hacer dinero es dedicándose al mundo de la construcción. Y, por supuesto, ellos han intentado manipular el sistema político, y ahí tiene usted absolutamente toda la razón, para que el sistema político y las cajas atendieran a sus necesidades. Lo que a mí me gustaría es que existiese una España de mercados abiertos y competitivos, con buena educación y buen sistema de regulación, donde el chico listo de un pueblo de Valencia o la persona lista de un pueblo de Orense, en vez de dedicarse a manipular el sistema político para, cerca de una recalificación, pegar un pelotazo, se dedicase a crear una empresa productiva que genere riqueza y genere empleo. Y en ese sentido tiene usted absolutamente toda la razón. Voy a entrar entonces ahora en algunos otros temas. El señor Roldán me ha preguntado sobre la causa diferencial. Sí, creo que una causa diferencial en España de la crisis con respecto a otros países fue la gestión de las cajas. Esto no quiere decir que en otros países no existiesen otras causas propias de cada uno de esos países. El caso más claro es el de Irlanda. Irlanda se independiza en 1921 y queda completamente controlada por unas cuantas familias en Dublín. Esto suele ocurrir cuando uno es un país pequeño, que unas cuantas familias en la capital se dedican a dirigir el país entero como un chiringuito, como un cortijo. Y básicamente Irlanda es un país que tiene un nivel de corrupción absolutamente brutal por los siguientes 90 años. Y hoy en día Irlanda sigue siendo un país tremendamente corrupto. Ahí la politización de las cajas no ocurre porque tienen algo similar a unas cajas, pero que en realidad no es muy importante. Viene de también una relación incestuosa entre los grandes bancos con la política. En otros países, pues por ejemplo en Portugal y en Grecia, fue por otros motivos. Pero por eso intentaba al final de mi exposición utilizar la analogía o la metáfora del sistema de tuberías al que le metes gas a presión. Este gas a presión fue la enorme bajada de los tipos de interés mundiales. ¿Qué nos encontramos? Básicamente nos encontramos que por una serie de motivos, empezando en 1997, 1998, los tipos de interés mundiales empiezan a bajar. Esto mete una enorme presión de liquidez en todos los sistemas financieros del mundo. Y ese gas va a ir por las tuberías hasta encontrar una junta. Y cuando la junta se rompe, por ahí es por donde va a salir. Esa junta en España eran básicamente las cajas. En Irlanda eran los bancos en la cama con el gobierno. En el caso de Grecia y Portugal eran unos gobiernos sin ninguna disciplina fiscal. Y en ese sentido hay una parte de la historia que es global y hay una parte de la historia que es propia. También me ha preguntado sobre la tardía respuesta de los gobiernos. Voy a utilizar una expresión en inglés, la voy a intentar traducir. Se llama gambling for resurrection. Es algo así como apostar por la resurrección. Lamentablemente, cuando uno está en una crisis, existe siempre una tendencia a decir, bueno, yo tiro la pelota para adelante y aquí pueden ocurrir dos cosas. Que terminémonos arruinándonos y total, como ya está arruinado, tampoco es que le pierdo nada. O si suena la China y se mete un gol, como el otro día el Tottenham contra el Madrid, pues mira qué suerte que tenemos. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno de Zapatero y posteriormente al principio el gobierno de Rajoy, diciendo, bueno, nosotros tiramos la pelota hacia adelante y ya veremos qué pasa, con un poco de suerte lo mismo nos resucitamos. Y esto se ve muy claro del 2009 al 2011, en el cual no hay en ningún momento un interés por parte ni del Banco de España, ni del Ministerio, ni en este caso de Presidencia del Gobierno, a forzar un reconocimiento creíble y total de las pérdidas. ¿Se podía hacer algo al respecto? Pues no mucho, pero es que esto es un poco como el que va al médico y le dice, mire señor, usted tiene un cáncer y lo tiene en estadio 2. Entonces hay dos posibilidades. Una es decir, voy a ir a casa y le voy a poner una vela a la Virgen del Pilar, a ver si se le resuelve, o voy a hacer operación y quimio. El cáncer lo tienes, y el cáncer lo teníamos en el 2009. Y entonces podíamos haber tenido quimio, operación y quimio en el 2009 y haber terminado pagando 20.000 millones, o podíamos haber tenido, como tuvimos,
operación y quimio cuando ya no era un estadio 2, era un estadio 3 en el 2012. Y ahí fue el problema, que por este Gambling for Resurrection, en vez de reconocer los problemas en el 2008 y en el 2009, sobre todo en el 2009, se pospuso el problema. Yo escribí decenas de veces, y mis compañeros Tano Santos y muchos de mis otros amigos, que Caja Madrid estaba mal, que por qué se creaba Bankia. Pensemos en el problema de Bankia. Me dice usted que las fusiones... El Banco de España ahí sufrió de un problema, y es que estaba jugando... Dicen que los generales siempre luchan la guerra anterior, y esto le pasó un poco al Banco de España. El Banco de España había resuelto la crisis bancaria del 77 y la crisis bancaria del 92-93 con fusiones. Básicamente le dicen a este banco, mira, compra tú este otro banco, no pasa nada, que ya verás, que yo te voy a ayudar y te voy a echar una mano y la próxima vez que haya problema de consolidación de balances, pues todos estos créditos se los voy a reconocer. Había dos diferencias fundamentales entre la crisis del 77 y la crisis del 92-93 con la crisis actual. La primera es que había un sector mucho más grande del sistema financiero que tenía problemas, en este caso el 50%, o prácticamente el 50%, que eran las cajas. No había suficientes bancos buenos para comprar los bancos o las instituciones malas. Juntar Caja Madrid con Bancaja, ¿qué podía pasar? O sea, ¿qué persona podía pensar que de alguna manera un banco malo más un banco malo va a dar igual a positivo? Esto no es como en matemáticas, que un menos por un menos da un más. Esto es un menos más un menos, es todavía mucho menos. La segunda diferencia, y esto fue una equivocación, yo creo, menos seria, pero no menos seria, sino un poco más sutil, es lo que quería decir, que es vivimos en un mundo de muy baja inflación. Cuando uno tiene una inflación del 15%, del 16%, incluso como teníamos en el 77, bueno, el 77 un pelín más alto interanual, en el 92-93 teníamos una inflación del 6,5, 6,25, los balances de los bancos se limpian por sí solos. Se limpian por sí solos porque yo te he dado un crédito de 1 millón de pesetas y tú no tienes nunca incentivo a no devolvérmelo siempre y cuando tengas la suficiente liquidez para pagarlo. Porque como está creciendo el nivel de precios un 6%, el valor real de tu hipoteca está cayendo un 6%, con lo cual está habiendo un haircut, está habiendo un recorte implícito a la hipoteca en cada periodo. En el mundo actual vivimos en un mundo de muy baja inflación, con lo cual simplemente sentarse a esperar, que es en buena medida lo que se hizo en el 77, lo que hizo en el 93, no podía funcionar. Y esto fue un fallo de análisis por parte tanto del Banco de España como del Gobierno en no entender que en un mundo de baja inflación las cosas son muy distintas. Vale, ahora voy a entrar en algunas de las preguntas de la señora Sagastizábal. Medidas tomadas, pues creo que ahí estamos un poco de acuerdo, que había muchas medidas que se pudieron haber tomado anteriormente y no se tomaron, y es un poco la explicación que estaban teniendo anteriormente. Me ha preguntado también por la concentración bancaria. Estoy de acuerdo con usted. A mí me preocupa el excesivo nivel de concentración bancaria que existe en estos momentos en España, y me gustaría pensar en maneras de incrementar el nivel de competencia. Creo que hay una estrategia implícita de tener un nivel de concentración bancaria más grande para con ello generar unos ingresos a los bancos que les permita recapitalizarse a costa de los usuarios de los bancos, tanto de los prestamistas como de los depositantes. La estrategia europea fue horrorosa de negociación. Y de nuevo, no me crea a mí, lea las memorias de Luis de Guindos, porque es que de verdad, después de leer las de Luis de Guindos, no le va a quedar ni menor duda. Hay un par de nombres que no quiere dar, pero son muy fáciles de entender, o sea que los va a reconocer perfectamente, y en concreto explica en mucho detalle cómo partes del actual gobierno fueron a Europa a negociar unos objetivos de déficit público que eran totalmente irrealistas. Y fueron con el bluff, no tiene otro nombre, decir que lo mismo nos salimos del euro. Y claro, por supuesto, al final nunca nos íbamos a poder salir del euro. Y esto, por supuesto, los alemanes lo entendieron perfectamente y esa estrategia funcionó, pues como funcionó, ¿no? Uno no juega al... no me sale la palabra, da igual. Básicamente, uno no se dedica a hacer un bluff cuando no tiene de verdad lo que tiene en la mano. O sea, que si quieres saber sobre los problemas de estrategia europea, las memorias de Luis de Guindos. Yo se lo digo a todos mis estudiantes. Si quieren saber lo mal que funciona la política económica en España, desde que gana el PP hasta el memorando de understanding, Luis de Guindos es con diferencia la mejor fuente. La verdad es que no entiendo por qué le dejaron publicar ese libro, pero bueno, eso no es mi problema. Basilea IV. Pues yo también estoy de acuerdo con usted.
Estoy de acuerdo que Basilea no ha sido la mejor manera de hacerlo. Yo creo que Basilea, en las 3 rondas y en la que estamos actualmente, se ha metido en unos líos muy complejos de intentar valorar unos activos por una serie de ponderaciones de riesgo que lo único que llevan es a estrategias de arbitraje regulatorio. Creo que sería mucho mejor y mucho más interesante, por ejemplo, tener unas reglas muy sencillas donde pidiésemos que todos los bancos tuviesen un 20% de capital propio. Y con bancos con un 20% de capital propio jamás habría ningún banco que se hundiría. Muy sencillo, 3 líneas de regulación, no se necesita nada más que ello. El señor Garzón me ha preguntado sobre el caciquismo posmoderno. Me alegra que le guste la frase. Me preguntaba sobre los bancos versus las cajas, que ya le respondí. También me preguntó sobre los promotores, y también le dije que estoy totalmente de acuerdo con usted. Me preguntó sobre el caso de Estados Unidos. Hombre, en Estados Unidos pasó algo similar durante los años 80, que fue la crisis de Savings and Loans. Los Savings and Loans eran algo muy parecido a las cajas, no exactamente igual, pero similares, y allí hubo un rescate, que fue muy costoso también para el contribuyente. En Estados Unidos, efectivamente, ha habido un proceso de rescate del sistema bancario, rescate que quizás se pudo haber hecho de otra manera, y yo fui crítico con él. Creo que vivimos en un mundo con un riesgo moral muy serio, en el cual básicamente los bancos llevan 100 años jugando con el si sale cruz, gano yo, sale cara, pierde usted. Y creo que esto tendría que ser cambiado. Y tan crítico he sido con la regulación en España y con la gestión de la crisis financiera en España como lo soy con Estados Unidos. Y creo que de verdad hay que acabar con ideas como too big to fail y el riesgo moral en los bancos. O sea que en eso creo que quizás estemos más cerca de lo que parezca de mi intervención. La señora Pérez Arraiz me ha preguntado, ¿se equivocaron los economistas? Pues, hombre, nos equivocamos en muchas cosas. ¿Sobre la crisis en España? Pues no nos equivocamos, porque si usted lee a García Montalvo lo dijo 1000 veces. Tiene un librito, García Montalvo, donde tiene un apéndice al final con toda la lista de las ocasiones en las que los economistas dijimos que había una burbuja. El problema es que decir que hay una burbuja, nuestro queridísimo Luis Ángel Rojo, que ya no está entre nosotros, dijo una vez que el problema de los economistas es que éramos como aquel niño desagradable que te dijo en segundo de GB que los Reyes Magos eran los padres. Y el problema es que en el 2004, 2005, 2006, cuando decíamos eso, pues no nos hacían ni caso. A mí me hace mucha gracia un periodista que escribe en El País que se rasga siempre las vestiduras sobre los problemas de gasto público de España. Decía, yo no entiendo por qué en España los economistas no nos avisaron. Y tengo guardadas unas cuantas columnas suyas de 2005-2006 criticando a los economistas porque no dejábamos gastar más. O sea que eso es una de esas situaciones en las cuales pues es difícil hacer mucho avance. ¿Hubo desregularización? Pues no lo sé. Con respecto a las cajas, yo no lo tengo nada claro, que desde 1995 hasta el 2007 hubiese desregularización. Yo lo que he visto fueron las provisiones dinámicas, que fueron muy serias, quizás no lo suficientes, y lo que he visto fueron, a lo que me he referido anteriormente, los nuevos estándares de contabilidad del 2004, que limitaron muchísimo lo que las cajas podían hacer. ¿Hubo un bucle diabólico en la otra dirección? Por supuesto que lo hubo, pero eso quizás es motivo para otro día. En 30 minutos no podía hablar de estas cosas. Me pregunta sobre los recortes en España. Bueno, esto quizás nos llevase a hablar más que de la crisis financiera a la situación de cuentas públicas. España se embarcó en una estructura de gasto y de recaudación que no era compatible con la sostenibilidad de nuestras cuentas futuras a partir del 2008-2009. Y algo que había que hacer al respecto. Se puede recaudar más o se puede gastar menos, pero la aritmética es muy tozuda y al final del día o uno recauda más o uno gasta menos, pero no se le puede hacer nada al respecto. ¿Se pudo haber recortado en otras cosas? Pues quizás, pero desde luego España, con un 11% de déficit público como el que tuvimos en el medio de esta crisis, estábamos al borde de una crisis de pagos. Hubo momentos en mayo del 2012 donde al Tesoro Público le costó mucho esfuerzo conseguir que no tuviésemos una crisis de deuda y realmente existían muy pocas alternativas hacia ello. Auditoras y empresas de rating. Sí, no, es de sobra conocido en Wall Street que el que es malo se va a las agencias de rating. El que es bueno se va a Venture Capital, el que es regular se va a Investment Banking y el inútil se va a las agencias de rating. Sería otro problema pensar en cómo podemos cambiar esos incentivos. Lamentablemente, todo el tema de rating en las agencias de rating es algo que
está un poco por encima de nuestra capacidad, depende de acuerdos internacionales, depende de lo que hace la Unión Europea y depende de lo que hace Estados Unidos. Las auditoras, sí, y en España creo que debemos hacer un esfuerzo de asegurar la independencia de las auditoras y de asegurar que existan murallas chinas dentro de las auditoras y de conseguir la independencia de las mismas. Me pregunta que qué pienso acerca del euro. Pues, como lo he dicho muchas veces, no creo que le llame a nadie la atención. A mí me parece que entrar en el euro ex ante fue una mala idea, pero que ex post ya no nos queda más remedio. No es lo mismo que yo le diga a uno que si es una buena o una mala idea casarse con su novia, que si 10 años después me pregunte si es una buena o una mala idea divorciarme ahora que tengo 2 hijos, una hipoteca, 3 gatos y 4 perros. Y esa es la situación en la que estamos ahora. En el 97 el euro tenía unos fallos de diseño muy serios, pero una vez que hemos entrado en el euro, divorciarnos es demasiado costoso. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a que haya unos cambios en la zona euro para que la misma sea sostenible en el medio plazo. Finalmente, con respecto al señor Juncal, me dice había alternativas. Como ya le he explicado antes, claro que las había. En el 2009, reconocer las pérdidas que había inmediatamente. Me decía, el señor Rajoy es presidente del Gobierno el 28 de diciembre, muy bien, pero el presupuesto se retrasa hasta el día después de las elecciones andaluzas. En una situación como tal, el presupuesto se tenía que haber presentado a las 2 semanas. Margaret Thatcher llegó a ser primera ministra del Reino Unido y en 24 horas después de haber ido a besar las manos a la reina, ya había presentado su programa de reformas en el Parlamento británico. Nuestro querido presidente del Gobierno parece que hace las cosas a otra velocidad. Las cajas de ahorros. Desde el 2000, es verdad que desde el Real Decreto 2290-1977 se habían cambiado profundamente. Anteriormente ya había problemas de las mismas. Una de las cosas que se hace en el 77 es cambiarlas, y es verdad que nos podíamos ir al anterior, pero lo importante de la ley del 85 es que fue una enorme oportunidad para habernos dado un sistema de gestión de cajas de ahorros adecuado. El PSOE en aquel entonces, ¿cuántos diputados tenía? 202, si no me acuerdo incorrectamente. Tenía una enorme mayoría absoluta, había una enorme capacidad de aprobar leyes, había mucho capital humano en aquel entonces dentro de los gobiernos del PSOE y se pudo haber diseñado una ley de cajas de ahorros mucho mejor que quizás no nos hubiese evitado todos los problemas que tenemos, pero que nos hubiese quizás limitado el alcance de esta crisis. ¿Se pudo haber invertido en otros sectores? Pues claro que se pudo haber invertido en otros sectores, pero esto hubiese requerido que España hubiese hecho una serie de reformas estructurales de calado, que no se hicieron. El impulso reformista en España acaba en el 2000. Hay mucho impulso reformista aproximadamente desde el 1994 hasta el año 2000, y en el que es la última etapa de González con Solbes. Hay mucho impulso reformista durante el primer gobierno de José María Aznar. Por un motivo extraño, precisamente cuando Aznar obtiene mayoría absoluta, el impulso reformista se para por completo. Y entonces, ¿a qué nos podemos dedicar? ¿Cómo se puede dedicar uno a ninguna actividad económica de valor añadido cuando los agentes reguladores no permiten la competencia en España? ¿Cómo se puede dedicar nadie a crear empresas cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores no cumple con las cosas que tiene que hacer? ¿Cómo se puede dedicar nadie a crear empresas de alto valor añadido cuando el sistema educativo tiene unos problemas sustanciales? ¿Terminamos por ello dedicándonos a la construcción? Pues sí, pero también nos podíamos haber dedicado a construir, en vez de 570.000 casas, 200.000 o 300.000, que éramos las que necesitábamos, para incluir a todos los nuevos hogares, tanto nacionales como extranjeros, que venían a España, y en vez de haber tenido una crisis que nos va a venir a costar unos 60.000, 70.000 millones, pues podríamos haber tenido una crisis que nos hubiese costado 10.000 o 15.000 millones. Y finalmente habla sobre la desgravación fiscal de la vivienda. Una de las cosas más injustas que hay en cualquier sistema fiscal, en cualquier sistema de impuestos sobre la renta, es la desgravación fiscal sobre la vivienda, porque transfiere renta de las personas de menor nivel de renta que no tienen para comprarse una casa a las personas de mayor nivel de renta. Mi casa es gigantesca, tengo 450 metros cuadrados, bastante más de los que necesito, yo no tengo ningún crío, y es única y exclusivamente porque el gobierno federal paga un 49% de mi hipoteca todos los meses. Yo soy el ejemplo perfecto y absoluto de lo injusta que es la desgravación fiscal sobre la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pedir y agradecer al señor Fernández Villaverde,
decirles que hubo una mala planificación porque, como el señor Fernández Villaverde tenía después un acto, le adelantamos la comparecencia de las 4 a las 3:30, pero los servicios no se dieron cuenta del siguiente compareciente, que estaba a las 5, a las 6, adelantarlo a las 5:30. Con lo cual, vamos a hacer un receso hasta yo les diría que estuvieran aquí a las 6 menos 10, porque los comparecientes están a las menos cuarto. Y, mientras tanto, voy a aprovechar yo con los letrados para ver si podemos encajar la fecha de las 2 comparecencias que estamos eliminando hoy, y así podían ustedes, que el letrado les ha repartido las fechas de los comparecientes que tenemos acordados, para ver si encuentro el martes siguiente o eso para hacer la propuesta de los que hemos quitado el día 8. ¿Les parece? Pues muchísimas gracias, señor Fernández Villaverde.